Hola, continuamos con la lectura del libro El sufrimiento y la restauración de Job. La revelación del corazón. El sufrimiento llevó a Job a un nivel extraordinario de grandeza personal incomparable en cuanto a todos los personajes bíblicos, excepto Cristo. Tenemos que reconocer que sí hay una gran diferencia entre servir a Dios por intereses propios, por religiosidad, en lugar de un corazón devoto y consagrado a Dios al amarlo, teniendo una relación personal con Él. En cuanto a Job, era evidente que su vida no respondía a la religiosidad, sino a un corazón sincero y devoto, por lo que Dios sabía que podía pasar la prueba del sufrimiento. Lo cierto es que el sufrimiento hace que nos examinemos a nosotros mismos y exponga nuestro corazón si de veras amamos al Señor o no. De esta manera, se revelan los motivos ocultos en nuestro ser al sacarlos a la superficie después que se exponen como es debido a través de una prueba. Cuando se nos quitan las cosas que más estimamos y tenemos aprecio, o las personas que más queremos y amamos, es que de veras se prueba que amamos al Señor sobre todas las cosas. En esos momentos, muchos se alejan de Dios, pues sus convicciones no eran sólidas. Es más, cuando sucede una tragedia inesperada, es que de veras se prueba nuestro carácter e integridad. Al contrario de otras personas, en lugar de apartarse de Dios, se unen a Él en una comunión íntima y personal como nunca, porque saben que no pueden entender en sus razonamientos humanos, finitos y limitados, en comparación con un ser divino como Dios, que es tan grande, infinito, ilimitado, majestuoso e incomparable. Un ejemplo para nosotros hoy. En realidad, lo que sucedió en la reunión en el cielo es un misterio. Así que viene la pregunta: ¿es el ser humano libre de verdad para elegir, escoger, decidir por su libre albedrío? El diablo le deja en claro a Dios que si retirara las bendiciones de Job, éste lo maldeciría en su rostro. Ante esto, digo, pobre Job, Dios lo escogió para probarles al diablo y a la humanidad que el hombre puede servir a Dios con libertad y amarlo solo a Él y no por las cosas que recibe. Cuando el diablo ataca a Job, lo que de veras ataca es el carácter de Dios. Y esto no es algo trivial, pues el diablo le decía al Señor: tú lo bendices, por eso te sirve, puesto que lo cercaste y protegiste. Con esto afirmaba que Dios no era digno del amor de Job, y que su fidelidad al servirle solo era porque lo sobornaba con beneficios y bendiciones. Esto no es algo sin importancia, sino muy profundo y no debe ser tomado a la ligera, pues el carácter de Dios mismo estaba en juego y expuesto por la acusación del diablo, la cual dirigía tanto a Job como al propio Dios. Como resultado, Él permitió el sufrimiento de Job. En realidad, debido a esta prueba, Job es la referencia y el ejemplo para cualquier persona que sufrió, sufra o sufrirá. Es lógico que solo el Señor Jesús fuera el único que más sufrió por nosotros en la cruz, tanto de manera física como espiritual. En cuanto a la experiencia de Job y a lo que muestra el libro que lleva su nombre, Francis Anderson dijo: Job está muy por encima de sus competidores más cercanos en la coherencia de su tratamiento sostenido del tema de la miseria humana, en el alcance de su examen multifacético del problema, en la fuerza y la claridad de su desafiante monoteísmo moral, en las alturas de su poesía lírica, en su impacto dramático y en la integridad intelectual con la que afronta la carga ininteligible de la existencia humana. En todo esto, Job está solo. Nada de lo que sabemos antes proporcionó un modelo y nada desde entonces, incluidas sus numerosas imitaciones, se ha elevado a las mismas alturas. La comparación solo sirve para realzar la grandeza solitaria del libro de Job. Medítalo.
Cuando analizo las estrategias del diablo para hacernos caer en sus trampas, me viene a la memoria el caso del expresidente de Estados Unidos, Richard Nixon. La lista infame que tenía este presidente contenía los nombres de sus enemigos políticos. En un principio solo había 20 nombres, pero la lista fue expandiéndose poco a poco hasta llegar a centenares de personas. El propósito de la lista era castigar a los oponentes de Nixon a través de tácticas como auditorías al Departamento de Impuestos, la licitación judicial, la retención de fondos federales, etc. La existencia de la lista se hizo pública durante el escándalo político de Watergate en 1973, lo cual llevó a la renuncia del presidente en 1974. El nombre de este escándalo se debió a que Nixon mandó a ocultar micrófonos en la sede nacional del Partido Demócrata que estaba localizado en el edificio Watergate. Ten la seguridad que el diablo tiene también una lista de muchísimos de sus enemigos y tú y yo estamos en dicha lista. Usará todas las tácticas y armas disponibles en su arsenal para acusarnos, tentarnos e intentar destruir como a Job. Mantente alerta. Las tormentas no son castigos por falta de obediencia, a menudo son el resultado de la obediencia. David Jeremiah.